Hola, buenas noches. Soy la doctora Gladys Londoño y inmensamente agradecida de que pueda yo compartir este espacio con ustedes y sobre todo mostrarles un poquito la trayectoria de los 22 años que llevo del ejercicio profesional. En este espacio más bien de reflexión voy a referirme a verdades que incomodan en el mundo de la estética, ¿sí? Afortunadamente, las redes tienen que ver mucho con el impacto de la medicina estética en esta sociedad. Y me sorprende cada vez más que la población que consulta es cada vez más joven. Antes eran los 30 años, ahora se han bajado hasta los 22, 25 años. Entonces quiero abordar algunos temas que me parecen de suma importancia. El impacto que tienen las redes puede ser positivo o puede ser negativo. En la medicina estética ha sido un impacto positivo porque le ha permitido que se visibilice más un ejercicio profesional. Y estas redes han permitido conectar las personas, acercarlas y sobre todo romper esas barreras geográficas para que uno pueda comunicarse. Entonces, les agradezco su tiempo por escuchar mis reflexiones. El próximo mes completo 25 años de haberme graduado como médica general. Y hoy, precisamente, 27 de junio, estoy completando 22 años de ser médica estética. Y les cuento, no ha sido para nada sencillo durante toda esta trayectoria, porque generalmente todos mis pacientes son pacientes sanos que no presentan ningún tipo de patología. Y cuando empecé el camino de la medicina estética, tuve que tomar una decisión muy importante. Es la filosofía de cómo iba a ejercer esa medicina estética. Fue en el momento en que yo tomé la decisión de que siempre, siempre sería médica por encima de cualquier interés comercial, incluso de la salud del paciente. Siempre voy a privilegiar la salud del paciente, a pesar de que la presión social y las redes buscan otro tipo de ejercicio profesional. ¿Por qué? Porque la medicina estética se describe como una práctica médica donde se ejerce actos médicos de restauración, mantenimiento, promoción y prevención de la salud física, de la salud estética y del bienestar. Trabajar con trabajar con pacientes sanos sin patologías es muy complicado porque son pacientes que vienen con altas expectativas, donde van a buscar siempre resultados. Y los médicos estéticos no es de medios, es de resultados. Y garantizar esto es muy complicado. Siempre se establece una muy buena relación médico-paciente. Y esa relación se hace dentro del ámbito social, filosófico y científico. Es bajar como ese conocimiento al entendimiento del paciente. Si nosotros queremos tener un resultado satisfactorio, se deben tener tres pilares fundamentales, que es una formación sólida, estructurada, una muy buena elección del producto y sobre todo la buena elección de un paciente para realizar un acto médico. Educar al paciente es una responsabilidad que tienen todos los médicos y se establece un diálogo y una confianza. El paciente debe entender que su médico es el que lo asesora. Como les venía diciendo, bajarles esas expectativas, ¿cómo las ha hecho yo? Cuando mi paciente llega a la consulta, yo les explico qué es lo que yo hago. Yo les hago una historia clínica donde solicito antecedentes personales y familiares y finalmente realizamos un plan de trabajo. En ese plan de trabajo lo oriento cuáles las necesidades que tiene en esos momentos, cuál es el producto más idóneo y sobre todo le hago entender que es un proceso.
donde hay que tener paciencia y que hay que tener tiempo para dejar que los productos funcionen. En mi juicio, es el momento más complicado porque muchas personas no tienen paciencia. Por eso es muy importante educar al paciente y esa responsabilidad los médicos la tienen que tener. Es decirle al paciente cuáles son los efectos adversos de esos productos, por qué se elige determinado producto, que cuando él asuma que se le va a realizar un procedimiento, sepa a conciencia qué es lo que se le va a realizar y qué tipo de producto se le va a aplicar. También es muy importante que el médico estético aprenda de límites, sepa decir, usted no es el candidato ideal para lo que usted viene solicitando, explicarle el por qué, decirle, usted no es el paciente para este producto o ya es suficiente de aplicarse los productos. Es algo complicado, pero hay que hacerlo. Si nosotros brindamos la posibilidad de detener un poco ese cronoenvejecimiento, estamos ganando una batalla, pero no estamos ganando la guerra, porque el proceso de cronoenvejecimiento no lo detiene nadie y hasta ahora la ciencia no ha encontrado la solución para detener el envejecimiento. Es decirle al paciente que el tema de envejecimiento es propio del ciclo de vida, que nosotros estamos formados y entrenados para tener una longevidad saludable y sostenible. Pues bien, si tú quieres verte aún así, seguir viéndote joven, recurrir al mundo de la estética, está bien, hay médicos preparados para esto. Sin embargo, ten presente que ese envejecimiento es inevitable, es inexorable, hace parte de nuestra vida. También hay que saber que los tratamientos son de alto costo y no son permanentes y no es posible que en una sola sesión tú obtengas el resultado que quieras. Año tras año o dependiendo de los productos que utilices, vas a tener que estar en esa fase de mantenimiento y eso lo tienes que saber. Pero eso lo sabes a través de quién, de tu médico tratante. El médico te tiene que meter en un plan de trabajo y decirte cuáles son las fases de corrección, las fases de mantenimiento y las fases de sostenimiento. Y que tú tengas conciencia porque a veces los presupuestos son muy altos. Siempre dudas de las fórmulas mágicas, no existen. Todo es un proceso, es paso por paso, también depende de la experiencia del profesional y de la calidad del producto que uses. Después de todos estos años, 22 años de estar ejerciendo la medicina estética, puedo hablar con autoridad moral del antes y el después, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando inicié con procedimientos muy básicos. Llegó la era en el 2005-2006 de los inyectables, de las toxinas botulínicas y luego hubo ese despliegue de las redes y la medicina estética tuvo un auge y en la actualidad hay un crecimiento de un 35% en demandas de procedimientos y en médicos estéticos. Sin embargo, no existe el mejor médico estético, hay solo médicos, bien formados o no, pero que saben hacer esos abordajes terapéuticos. Vas a encontrar un espectro de médicos, los talentosos, los médicos que solo te van a ver como clientes, los médicos muy estudiosos, los médicos que han elegido una filosofía de trabajo ético y los médicos que reúnen todo este espectro
y combaten realmente el intrusismo profesional. El intrusismo profesional viene de nuestro ejercicio profesional, no formando personal no idóneo. Nosotros también contribuimos a que ese personal se vuelva intrusivo y finalmente se vuelve nuestra competencia. Y al volverse nuestra competencia, los errores nosotros los vamos a tener que ver y corregir. Y es algo muy triste. También que quería comentarles que cómo llegué yo a la medicina estética. Cuando terminé mi pregrado de médico general, el siguiente paso fue hacer el rural. Creo que fue el periodo más hermoso de mi ejercicio profesional, porque fue en ese momento en donde la academia me soltó y me dijo, usted viene con un bagaje de una cantidad de horas, de una cantidad de materias como anatomía, fisiopatología, embriología, bacteriología, semiología, en fin, una cantidad de materias y me dicen, ya, usted es médico, enfréntese a sus pacientes. Fue en el momento en que yo tenía mis pacientes que en mi mente comenzó a hacer ese mapa y a empoderarme de que era ser médico. Es una ciencia humanística, es una ciencia científica, es un arte, es bajar ese conocimiento científico al lenguaje que el paciente entienda y es poder tocar esas vidas y tocar y cambiar vidas. Es algo muy hermoso que yo viví y desde eso entendí que amé la medicina y la amo aún. Pero cuando terminé mi servicio social obligatorio, me encontré con un panorama laboral médico en donde lo vi muy lamentable. Primero, 2000, la ley 100 ya estaba aprobada y validada. Era un sistema de intermediación, era un sistema de contratación que a mí no me convenía. Y no me convenía porque venía de años y años de estudios, de sacrificios, no solamente en tiempo, en vida personal, en bienestar mental, porque es una de las carreras más exigentes, no porque sea la más difícil, es la más exigente donde te exigen una constancia, perseverancia y disciplina constante durante 6, 7 años u 8 años de estudio. De manera que tú sacrificas durante todo ese tiempo mucho de tu vida personal. Segundo, quería seguir estudiando y elegir entre la formación clínica o la formación quirúrgica. Sin embargo, todos los caminos me llevaban a trabajarle a la ley 100 o a la intermediación a través de las EPS. Pero encontré la solución en el campo de la estética. En el campo de la estética era nueva en el sentido de que aquí en Colombia casi no había instituciones acreditadas. Había una que había empezado, pero busqué trayectoria, busqué unas instituciones que llevaban más de 40 años formando médicos estéticos y me encontré con la Sociedad Española de Medicina Estética, SEME, que garantizan un pensum de unos másteres de unas universidades en España y me dije, por acá es, porque es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1984 que ha garantizado a través de estos 40 años una formación sólida, estructurada, que garantiza una medicina segura, eficaz y científica. La iniciativa más destacada que yo encontré con la SEME es crear un libro blanco. Se realizó ese libro blanco y fue editado en 1997 y obviamente se ha ido actualizando, que junto con ese libro blanco y el código ético constituye el marco y el código de conductas de todos los médicos que estamos en esa asociación para realizar una correcta práctica de nuestra profesión. Además, la SEME desde 2007
implementó para sus asociados, y es para todo el mundo, porque todo el mundo las consulta, 16 protocolos. Esos protocolos es una herramienta muy importante para la actuación clínica y la consulta. Son los únicos en el mundo que han creado esos protocolos. Ha pasado como les decía ahora, he pasado por la era antes de los inyectables y la era después de los inyectables. Es muy importante decirles que la visión de la medicina estética cambió con los inyectables. Entraron más o menos en el 2006 en Colombia y comencé a trabajar con ellos muy prudentemente, siempre buscando estudios que garantizaran la eficacia, eficiencia y seguridad. No ha sido algo muy fácil porque tuve que volver a estudiar, volver a actualizarme en esa especialidad de medicina estética, porque realmente hubo un antes y un después con los inyectables. ¿Qué es lo que yo he visto en estos momentos con las redes sociales? Inicialmente les hablé del impacto positivo de las redes, pero también hay un impacto negativo. Y ese impacto negativo golpea mucho a todas aquellas personas que tienen muchas inseguridades y que en algún momento de sus vidas no han podido hacer diagnósticos de trastornos dismórficos corporales, que más adelante les hablaré. Entonces, los golpea mucho y las inseguridades aumentan y esto genera mala calidad y un mal impacto en su bienestar. Desde hace 3 años para acá, tengo tres temas particulares a los que yo en estos momentos estoy hablando porque tienen gran impacto sobre la salud pública. La primera es la huella estética, la segunda el intrusismo profesional y la tercera el trastorno dismórfico corporal. La huella estética es un concepto que lo acuñó el doctor Jaime Tufé en el marco del Congreso número 38 de la Sociedad Española de Medicina Estética en febrero del 2023. Y el doctor Tufé, les voy a leer textualmente cómo lo define. Y hay que nombrarlo porque es la persona que más ha estudiado la huella estética. Hay que nombrarlo porque es de su propiedad. Huella estética es marca registrada. Esa marca registrada la tiene la Sociedad Española de Medicina Estética. Y actualmente el doctor Tufé es el vicepresidente de esa sociedad. El doctor Tufé nos dice, la huella estética es el impacto o el rastro permanente que puede llegar a tener los tratamientos médicos estéticos con inyectables biocompatibles en la cara a largo plazo. Lo leo textualmente como él difunde el concepto de huella estética. No sé si todos han visto a través de las redes, hay una noticia que tiene asustado a muchos usuarios de ácidos hialurónicos. Sale una influencer hablando que los ácidos hialurónicos no se reabsorben. Y esto lo hace a través de una imagen de resonancia magnética que publicó un cirujano plástico. No hay rigor científico para afirmarlo. Y es muy importante aclarar esto, ¿sí? Como médicos debemos ser rigurosamente científicos con este dispositivo médico. Nos debemos preguntar, cuando se ve un tipo de imagen, ¿qué edad tiene la paciente? ¿Cuántos dispositivos se ha aplicado? ¿En cuánto tiempo lleva aplicándoselo? Y normalmente si no lo aplicamos deben quedar rastros, ¿sí?
¿Cuál es el problema de inyectarse ácido hialurónico? Si nosotros lo hemos inyectado, es un dispositivo seguro, biocompatible, biodegradable, pero atención, no es 100% reabsorbible. ¿Por qué? Porque depende de la concentración de la hialuronidasa que lo degrada. Además, también depende de la cantidad que se aplique en la línea del tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo no nos sorprendemos cuando vemos un hígado graso fruto de la mala nutrición? ¿Cómo no nos sorprendemos de una radiografía cuando miramos un material osteosíntesis? Todo deja rastro, todo. Si no dormimos bien, tenemos nuestras consecuencias. Si bebemos alcohol en exceso, tenemos nuestras consecuencias que dejan huellas, dejan rastros en nuestras vidas. El ácido hialurónico no es independiente de dejar o no rastro, lo deja. Hay que saber quién lo coloca, cómo, en qué planos lo coloca, qué calidad del producto le coloca y sobre todo garantizar la trazabilidad de ese producto y sobre todo la calidad del laboratorio que lo está vendiendo. Eso es lo más importante, porque el ácido hialurónico nos brinda muchas bondades. Nos pone la piel luminosa, hidratada, turgente, nos da volumen, nos proyecta. Eso es lo que nosotros queremos. Pero también tenemos que tener presente qué tanto uso y abuso vamos a hacer de ese dispositivo. Ya sabemos que nos deja rastros. Entonces, nosotros también tenemos en nuestra cabeza que planear que o buscamos la naturalidad o asumimos las consecuencias. En el rostro es importante, en el rostro, si sabemos que el ácido hialurónico va a quedar permanentemente en el rostro, entonces nosotros tenemos que ser rigurosos también. Uno, el profesional que me lo va a aplicar está bien formado, tiene las competencias, tiene experiencia, es médico. Dos, ¿qué calidad de ácido hialurónico me va a colocar? ¿Es de óptima calidad? ¿Me garantiza que ese ácido hialurónico tiene la trazabilidad del laboratorio? ¿Me garantiza que ese laboratorio es de buena calidad? ¿Me garantiza que ese producto está vencido o tiene todavía vigencia? Es muy importante tener esto en cuenta. Esto nos va a garantizar un mínimo de efectos adversos y no quiere decir que no los haya. Todo acto médico genera efectos adversos, pero ¿a dónde está el secreto? En la competencia del profesional, la experiencia del profesional y que el profesional tiene todas las herramientas para hacerle frente a esos efectos adversos. Además, deben tener en cuenta que los pacientes presentan una cierta susceptibilidad individual a los productos. Muchas personas son alérgicas a la fresa, al pepino, a la berenjena, al diclofenaco. Usted no sabe en el momento de inyectarse el producto si usted tiene ese nivel de susceptibilidad. ¿Por qué nos asustamos? No nos asustemos, no permitamos que influencers estén hablando sin esa rigurosidad científica. Pregúntele a su médico, para eso estamos preparados para responder a todas las preguntas y a todas las inquietudes. No les dé susto preguntarle a un profesional de la salud ¿qué es el producto que me están aplicando? ¿De dónde viene? Que le muestren la caja, que la abran delante de ustedes. Es muy importante. No confíen ciegamente. Nadie se va a enojar con ustedes porque nos van a preguntar qué le vamos a hacer, con qué lo vamos a hacer. Que los médicos bajen ese conocimiento tan alto a su entendimiento. Y así se forma una muy buena relación médico-paciente porque va a ser una relación en la línea del tiempo. Yo tengo pacientes de hace 22 años que están envejeciendo conmigo y están envejeciendo saludablemente.
esa elección de ellas no seguirse aplicando toxina o así, es elección, pero existen otros sustitutos. Entonces, por favor, no les dé miedo preguntar. El médico tiene la obligación de hablarle de los riesgos y los efectos adversos que hay en ese producto. Tiene la obligación de decirles la calidad del producto. Por eso, para mí es tan enfático que estos dispositivos médicos sean inyectados por médicos formados y entrenados. Al final todos somos médicos, bien formados o no, somos médicos y hemos tenido un entrenamiento de muchos años atrás para hacerle frente a esos efectos adversos. Un tema que yo quiero abordar, aquí viene el intrusismo profesional. El intrusismo profesional es la práctica de una persona que realiza actividades sin tener las competencias, sin tener la formación, sin tener la titularización de autoridades legales vigentes. Esa práctica puede causar mucho daño y tener un gran impacto en la salud pública. Para identificar el intrusismo profesional, pregúnteles si son médicos. No es suficiente que sean profesionales de la salud. En Colombia actualmente existe un vacío jurídico y de ley. Hay una ley 711 que dice, solo los profesionales de la salud están en la capacidad de inyectar. Pero cuando se define quiénes son los profesionales de la salud, son auxiliares de enfermería, enfermeros, odontólogos, terapeutas, fisioterapeutas, terapeutas respiratorios, fonoaudiólogos y todos. No sé quién les dio permiso para ser intrusos en un campo que no les pertenece. Por favor, 60,000 odontólogos están haciendo armonizaciones faciales, que porque conocen cabeza y cuello. Pueden conocerla muy bien, pueden conocer el recorrido vasculoarterionervioso, pueden conocer los ligamentos, pueden conocerlos todos, pero son de aquí hasta allá. Eso no les da autoridad. En Europa existen 450 millones de habitantes, infinidad de universidades, de facultades médicas que están formando médicos y están combatiendo el intrusismo profesional y están combatiendo los odontólogos que están haciendo procedimientos médicos. No sé aquí en Colombia quién les ha dado la autorización. El vacío legal. No, hay una autoridad también ética. Porque si bien conocen, y yo no les discuto que conozcan bien cuello y cara, pero ellos no tuvieron la formación de la microbiología, de esa exhaustiva anatomía, de esa exhaustiva fisiología, de esa exhaustiva fisiopatología, de esa exhaustiva farmacología, de esa exhaustiva semiología que nos llega a tener la autoridad de aplicar estos dispositivos médicos. Es un tema de debate, pero es un tema que en algún momento se tiene que regularizar, porque en Colombia se está presentando muchos problemas de sobrecorrecciones, muchos problemas de intrusismo profesional, porque no hay una regularización de ese tipo de procedimientos. Finalmente, un tema que también me parece muy importante es el trastorno dismórfico corporal. Y ese trastorno dismórfico corporal está generando sobrecorrecciones. El trastorno dismórfico corporal son aquellas personas que no han identificado esa necesidad desesperada de la perfección, de esas inseguridades que les generan muchas veces defectos en su rostro o en su cuerpo, que para los demás es mínimo, pero para ellos se les hace un mundo que le genera angustia y estrés. Cuando esta persona influenciado, bombardeado por las redes, donde está lleno de filtros, donde las mujeres son perfectas, los hombres son perfectos, esto va a aumentar aún mucho más las inseguridades y se está viendo afectada esa salud mental de estas personas que tienen este trastorno y se aumenta.
Y comienza ese turismo estético, cuando llegan ya donde un médico responsable, ético, por favor, ya no hay nada más que hacer. Muchas veces son intervenciones de índole quirúrgico. Entonces, no es aprovecharnos de esos trastornos que el médico estético tiene que identificar. No somos psiquiatras, ese es del orden de la psiquiatría, pero tenemos al menos que identificar los signos y síntomas de este trastorno dismórfico corporal. Entonces, en este pequeño espacio de reflexión era lo que yo le quería a ustedes contar, toda esta larga trayectoria. Sigo en estos 22 años, un antes y un después, pero sí me quedo impactada de ver personas cada vez más jóvenes, de 20, 22 años, aplicándose en productos que no los necesitan. Y hay quienes se los aplican. Entonces, a largo plazo, en 20, 30 años, cuando ya hayan estudios retrospectivos, ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Mea culpa? No, reflexionemos y miremos qué es ser un paciente y qué es ser un cliente. Hay que encontrar un equilibrio. ¿Predomina el médico o predomina el negociante? ¿Predomina el paciente o predomina el cliente? Ese es un tema de reflexión. Muchas gracias por acompañarme en este espacio y un abrazo a todos.